Bueno, aquí estamos con nuestra columnista de literatura, María Pugliese, que esta semana nos trae un tema hermoso, el tema de las anécdotas. Hola María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Ivana? Hola, Estela. Buenas tardes a todas. Sí, comenzamos en el programa anterior, en la columna anterior, habíamos comenzado con las narraciones, las posibilidades de narrar. Y la narración está presente en nuestra vida cotidiana mucho más de lo que uno a veces se pone a pensar, porque narrar es contar un procedimiento, por ejemplo, cómo haces tal comida o cómo tejes con las agujas del crochet, eh, cómo llego a determinado lugar. Entonces, la narración son procedimientos, son estrategias para llevar a cabo alguna acción. Todas tienen en común la acción. Entonces hablamos de los orígenes de la narración y habíamos terminado con la lectura de Monterroso, ¿no? Un escritor que falleció en México y que había escrito el cuento, que escribió el cuento más cortito de los que se conocen. Y como llamamos a una convocatoria para que envíen anécdotas a nuestros oídos atentos, eh, tuvimos tantas respuestas que la lectura de Monterroso la vamos a dejar para la columna siguiente y leer otros cuentos cortitos. Hoy nos vamos a ocupar de las anécdotas. Habíamos dicho que las anécdotas tenían una estructura muy sencilla, muy simple, eran toda acción, con muy poca introducción y a veces con desenlaces o a veces finales abiertos. Entonces, como las convocatorias las respuestas fueron tan variadas, una manera de ordenarlas es a través de los aspectos que tienen en común. Entonces yo voy a comenzar leyendo un envío que lo hizo Clara Sosa. Y es un texto que es exactamente el mejor ejemplo de lo que es una anécdota, por lo breve, por lo sintético y por la situación que presenta. Clara dice lo siguiente: mi tía me vino a visitar de Formosa a sus 75 años. Hoy me cuenta que volvió a encontrar a su amor imposible después de 50 años. Ella enviudó hace bastante y él en la misma situación. Creo que esta historia tendrá un final feliz. Este es un buen ejemplo del nudo anecdótico. Y lo que narra es una situación que tiene que ver con lo cotidiano. Vino su tía y contó tal cosa. Entonces, el primer grupo que vamos a oír o con el que vamos a tener contacto es el grupo de anécdotas que describen situaciones imprevistas o cotidianas. Y el primer ejemplo es un envío que nos hizo Ivana, que nos va a contar una anécdota muy, muy, muy simpática. Bueno, esta es una anécdota que habla de un tema que tocamos habitualmente en este programa. Es una anécdota de mujer pecadora, que en esa época no era pecadora, sino que era bastante sumisa. Tenía 3 hijos y trabajaba en una escuela que estaba en una esquina frente a la Plaza de Pilar. Y mi hijo iba a primer grado a una escuela que estaba cruzando la plaza. Íbamos los dos turno tarde, entonces yo tenía que salir a las 5 menos 2 minutos o a las 5 en punto, a más tardar, corriendo para cruzar la plaza y llegar a tiempo a retirar a mi hijo para que la maestra no se quedara esperando, para que el chico no se quedara solo. Bueno, era una carrera, un estrés terrible. Entonces yo tenía todo listo en el momento de sacar a mis alumnos y rogaba al universo que ninguna mamá se retrasara y no me tuviera que quedar yo a esperarla para no llegar. A su vez yo tardé a buscar a mi hijo. Así que tenía todo listo, cartera al hombro, campera puesta, cuestión que se iba el último niño de mi grado y yo me ponía me calzaba mis anteojos de sol. En esa época, estoy hablando de los 90, ¿no? O fines de los 80, se usaban unos anteojos de sol gigantes, enormes,
enormísimos. Y yo tenía unos azules muy preciosos y muy llamativos. Entonces yo me calzaba mis anteojos de sol, cruzaba la plaza, ¿no? Y así iba huyendo, corriendo por la plaza hasta llegar a la escuela de mi hijo. Y en ese día particular, en el trayecto, no sé si estoy acostumbrada a que en Pilar me conozca mucha gente, entonces me saludan, ¿no? Entonces uno me decía, Ivana, hola, señor, y yo chau, 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 porque iba muy, muy rápido, a paso, casi corriendo, iba a buscar a mi hijo. Llegué a la otra, crucé el primer semáforo, crucé la plaza, llegué a la otra esquina, y vi mi reflejo en la vidriera de un negocio de ropa que había en esa esquina, en esa época, ya no está más. Y no sabía si reírme, si seguir corriendo, si detenerme. Pero sí, me reí mucho y mientras me reía me saqué los anteojos y crucé y llegué a ver a mi hijo, a buscar a mi hijo. Lo que vi en ese reflejo fue mis enormes y llamativos anteojos azules a los que se les había caído un vidrio y yo iba tan apurada que no me di cuenta que estaba viendo diferente de un ojo que del otro, que de un lado se veía azul y del otro se veía normal. Y que toda esa gente que pasaba y me saludaba, no me saludaba, me estaban avisando que me faltaba un cristal en el anteojo. Bueno, como acabamos de oír, la situación de Ivana es imprevista y esto lo que provoca a quien recibe la anécdota es humor, porque Claro. la primera sorprendida fuiste vos, Ivana, pero después cuando nosotros escuchamos esto, nos imaginamos qué sensación tan hermosa ver con un ojo azul y con el otro la realidad real. Y Y sí, y no date cuenta, me hizo mucha gracia. De hecho, crucé la calle riéndome y después se lo contaba a todo el mundo riéndome, porque era una situación también absurda, ¿no? El absurdo claro, también claro, provoca humor. que te llevó el apuro, digamos, estabas tan concentrada en la llegada que no tenías en cuenta ni lo que te decían los que te encontraban, ni lo que estabas viendo. Bueno, ese fue un ejemplo, ¿no es cierto?, de situación cotidiana. Después nos llegó un texto que nos envió Norma, es una maestra jardinera jubilada, y cuenta lo siguiente. Una vez iba corriendo el tren en la estación Sáenz Peña porque era tarde. Me resbalé y quedé tirada en el ladrillo. Nadie me ayudaba a levantarme. El que se acercó y me ayudó fue el linchera más sucio que estaba en la estación. Fue un gesto increíble y no pude más que agradecerle. En ese momento sentí que ese hombre tan desprovisto de nada solo vio a un prójimo que tuvo una situación que no podía resolver solo y lo ayudó. Bien, aquí ya vemos que hay una introducción a la estructura. Una vez, esto habíamos hablado también en la columna anterior, que hay frases que comienzan como que preparan aquello que voy a contar. Y lo que incorpora Norma aquí también es una reflexión. Nos cuenta esto y además lo que pensó y lo que sintió en su momento. Este es otro ejemplo muy hermoso de anécdota. Y de este bloque vamos a escuchar por aporte que hizo Debbie. Anécdota graciosa, el primer día que conocí al susodicho, yo ya le había dado de baja más de un chabón que era más bajo que yo, porque me siento como muy grandota al lado de tipos flaquitos o bajos, y nunca le pregunté la altura, porque de una se dio linda la charla, y cuando me fue a buscar a un lugar donde daba clases y salió del auto, vi que yo le llevaba más o menos 10 centímetros, y dije, ok, en media hora estoy en mi casa, porque no me daban ni ganas de ir a tomar algo, y nos terminaron echando del lugar donde estábamos. Otras situaciones que nos presentan a contar anécdotas son los recuerdos. Transmitir el recuerdo es una manera de transmitir también la identidad, la historia personal o la historia de un recueblo. Entonces, a través del recuerdo uno reconstruye aquello que se vivió, aquello que se percibió de alguna manera, pero a la vez lo transmite. Es una manera de que perdure. Y aquí tenemos un aporte de Ángela. A mí lo que me llamó la atención en este relato muy breve de Debbie
y el susodicho, porque ni siquiera hay un nombre, no hay un susodicho ahí, que tiene un nombre, por supuesto, y que está con ella. Claro. Pero digo, cómo lo cotidiano, lo pequeñito cotidiano que nos va pasando todo el tiempo se presta mucho en estas cuestiones de las anécdotas, ¿no? Cómo nos van trayendo a la vida de todo el tiempo, de cada día. Muy simpático lo del susodicho, porque es una manera de mantener la intimidad, ¿no es cierto? Claro, Entonces, en claro. este caso, en lugar de poner en evidencia, yo quiero contar esto, pero no quiero poner en evidencia a la otra persona, porque en realidad en toda anécdota hay una relación de complicidad, ya sea porque se vivió junto esa situación o porque yo se lo quiero contar a determinado grupo, a determinada persona. Entonces hay una situación de complicidad. Entonces, una manera es esto de situaciones cotidianas, espontáneas, imprevistas y hasta con un toque humorístico. Y luego hay otro estilo de transmitir las anécdotas, que es a través de las evocaciones o de los recuerdos. Entonces, con respecto al recuerdo es muy particular porque el recuerdo de la situación que vivimos exige una reconstrucción de los hechos, una ubicación en el contexto para volver a ordenarlo y nos permite dejar rastros de identidad, rastros comunitarios y transmitirlos de generación en generación. Después vamos a ver más adelante cuántas cosas se pueden transmitir a través de las anécdotas, que a veces surgen en conversaciones espontáneas. El primer aporte entonces va a ser el de Ángela, que nos va a acercar el texto Ivana. Justo, ahora leo, pero justo dijiste que nos dejan rastros comunitarios estos relatos, ¿no? Y Ángela hace teatro comunitario, ¿no? Tiene Sí, yo lo vi acá, lo tengo anotadito. coincidencia de palabras. Bueno, voy a leer el relato de Ángela. Era muy feliz en el campo junto a mis hermanos y abuelos, entre bosquecitos de frutos silvestres y pájaros, allí donde el tiempo pasaba sin apuro. Al entrar al primer grado, hace 50 años, escuela pública acá en Del Viso, con un árbol en el medio del patio, donde en el recreo ponían una soga que lo dividía, y de un lado las niñas, del otro lado los niños, compartiendo juegos en aquella época. Había una ronda donde caban muchas nenas y a la que estaba en el y la que estaba en el medio tenía que elegir a una, pero a mí nunca me elegían y no se juntaban conmigo tampoco. Estaban las capas, las hijas de los comerciantes, que mandaban todo. Un día le pregunté a una de ellas, ¿por qué nunca me eligen en ese juego y no me hablan? Y entonces la gran frustración se apoderó de mí. No te elegimos porque sos negra, sos fea y sos pobre. Hasta ese momento no había sentido ese ahogo, esa herida en el pecho. Me enteré ahí que ser pobre era feo, era malo. Tremenda Bueno, el muy relato, ¿eh? tremendo, muy tremendo porque es una situación de juego y esta división, a mí lo que me impactó fue esta soga dividiendo los varones y las nenas y los varones. En Sí, primer lugar, me impactó eso. Y segundo, sintetiza también, ¿no es cierto?, entre lo feo y lo pobre, da una sensación de soledad, ¿no? Ella utiliza la palabra herida también. Da la sensación de soledad y es una pérdida de inocencia. Precisamente a los 6 años empieza la escolaridad y es tremenda la situación que describe aquí ella como vivencia, ¿no? se encontró con la parte más fea de la sociedad, ¿no? La parte más cruel. Totalmente. Y de sus padres, que es peor todavía, porque a veces podés sufrir el abuso de adultos, de autoridad o de desprecio, pero de tus padres es mucho más. Mirá, mi huella que dejó 50 años después, ¿no? Totalmente. Es hablarlo y está muy bueno hablarlo, ¿eh? No, Porque claro, esto que parece que hubiera terminado siempre está como latiendo ahí en el fondo, en algún fondito. es cierto, es cierto. Es muy tremendo. En todo lo que tenga que ver con los grupos sociales hay que estar atentos a estas cosas. Pecadoras de alma.